¿Qué descubriste ya siendo adulto y pensaste, ¿en serio no sabía esto? Hace unos años, fui al dentista y en mis 30 y tantos la doctora me dice, oh, tienes un hueso, y yo en mi mente, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Resulta que tengo un hueso en el techo de la boca, algo que se llama torus palatino. En ese momento estaba en shock. ¿Qué demonios? La dentista se sorprendió de que yo estuviera tan sorprendido. Durante toda mi vida, pensé que ese bulto en el techo de mi boca era algo normal, que todos lo tenían. Después de la cita, llamé rápidamente a mis papás, porque, vamos, ¡qué locura! Mi mamá me dijo que sí lo tenía, mi papá no, y mis hermanas tampoco. Así que, aparentemente, yo era el único que no tenía ni idea de que eso era algo real. Han pasado unos años desde entonces, y ahora me pregunto seriamente si mi normal es realmente normal. ¿Todos ven el color rojo como yo? No sé, es una espiral hacia abajo, jaja. Siempre he sido una persona muy enfocada en mi carrera. Durante mucho tiempo, pensé que quería a alguien que compartiera esa misma ambición profesional. Pero, para mi sorpresa, eso no fue lo que resultó ser lo mejor para mí. Mi esposo es de esos que tienen un trabajo que le agrada, pero no tiene ninguna ambición de crecer en su carrera. Sus metas son completamente distintas a las laborales, y gracias a eso, he podido perseguir mis propios sueños profesionales sin distracciones. Cuando era más joven, creía que la falta de ambición en el trabajo lo era todo. De hecho, terminé con mi ahora esposo en nuestros primeros años de noviazgo por esa razón. Estoy tan agradecida de que encontráramos el camino de regreso el uno al otro, una vez que logré tener más claro lo que realmente quería en la vida. Mi papá tiene una verruga en la oreja, pero siempre la llamó un dingleberry. Un día, mientras hablaba con un amigo, escuché esa misma palabra y, emocionado de encontrar algo en común, le dije, mi papá tiene uno de esos en la oreja. No tienes idea de la cara que pusieron ni de las preguntas que empezaron a salir. Fue una mezcla entre risa y vergüenza total. Así que, en cuanto pude, llamé a mi papá y le dije, ¿qué demonios, papá? Todavía nos reímos de esa anécdota. A veces los nombres que usamos son los que más problemas traen. Siempre creí que no se podía ir a Chuck E. Cheese a menos que te invitaran a una fiesta de cumpleaños. Así me lo dijeron mis papás, y por eso nunca fui. Ese día que tenía 25 años, manejando cerca de uno de esos lugares, y le conté a mis amigos lo patético que era no haber sido invitado a una fiesta allí cuando era niño. Me miraron como si estuviera loco, y me revelaron que, al parecer, simplemente puedes ir a Chuck E. Cheese. No lo podía creer, así que llamé a mis papás, y creo que se murieron de risa. Cuando era muy pequeña, tenía una muñeca muy querida llamada Posy. Un día, mi mamá me dijo que Posy no estaba bien y que tenía que ir al hospital de muñecas. Pasaron meses y después de esperar, finalmente regresó, luciendo como nueva. Incluso sus mejillas estaban sonrosadas nuevamente. Avancemos hasta mis 20. Estaba en un viaje nocturno con mi mamá y de repente se me viene a la mente. Oh, por Dios, no había hospital de muñecas. Así que confronté a mi mamá y se empezó a reír a carcajadas. Resulta que la muñeca estaba hecha un desastre y desmoronándose. Cuando yo, la pequeña, seguía preguntando cuándo volvería del hospital, mi mamá tuvo que conseguir una nueva, lo que le tomó bastante tiempo. Todavía me siento engañada. Prácticamente todos mis juegos de infancia giraban en torno a los hospitales de muñecas durante años. Recientemente descubrí que todos los demás leían Pepsi de cereza silvestre como si el sabor se tratara de cerezas que crecen en la naturaleza. Pero yo, durante toda mi vida, pensé que se refería a las cerezas teniendo una noche loca o algo así. Creo que lo comprendí bien en mi adolescencia. Pero cuando era niño, mi mamá tuvo que hacerse una mamografía. Así que nos llevó a mi hermano y a mí, y nos dejó esperando en la sala de espera. La clínica estaba justo al lado de un Hooters, y yo asumí que el letrero afuera era de esa cadena. Así que durante gran parte de mi infancia, creí que Hooters era una cadena de clínicas de mamografías que, por alguna razón, decidía mostrar a mujeres con poca ropa en todos sus anuncios. ¿Se imaginan mi sorpresa al enterarme de la verdad? Definitivamente pensé que las cerezas y los Hooters tenían algo en común, solo que erróneamente, las mezclé. Cuando tenía alrededor de 10 años, mi madre me sorprendió tomando algo de una tienda. Ya saben, la clásica charla de ¿qué te pasa? Esto está muy mal. Y luego me soltó la bomba de que pensaba llamar a la policía. Pasaron un par de días y, de repente, mi padre llegó a casa con un hombre de uniforme. El hombre, con un porte serio y un maletín, sacó su placa y unas esposas y comenzó a interrogarme. ¿Por qué hiciste eso? ¿No te cuidan bien tus padres? No sé si alguna vez han sentido la presión de estar ahí. Pero yo estaba llorando, sintiéndome completamente desbordado.
El oficial evaluó mi situación y, a pesar de todo, me mencionó que parecía ser un buen chico y que teníamos una buena familia. Así que decidió dejarme ir con una advertencia, y eso fue todo. Desde entonces traté de mantenerme en el camino correcto, al menos lo intentamos en los 80. Los que vivieron esa época saben de lo que hablo. Evité salir de la tienda cuando mis amigos no tenían dinero. Y no me dejé llevar por locuras como dar vueltas en autos que no eran míos, todo eso. Avancemos un poco en el tiempo, hasta mis casi 30 años. Estoy en las últimas etapas para unirme a la policía. Una tarde, mi madre y yo estábamos charlando en la cocina y el tema salió a relucir. En un momento de revelación, ella, con lágrimas en los ojos, me compartió que el hombre que me interrogó no era un verdadero oficial. Era un guardia de seguridad, un amigo del bar de mi padre. ¡Qué desastre! Conté esa historia en la celebración de vida de mi papá. Y a día de hoy, mi madre se ríe hasta llorar, igual que todos los que estaban allí, y, siendo sincero, valió la pena. Eso me mantuvo alejado de problemas durante mis años de adolescencia. Creciendo, tuve un hermano que era 16 meses mayor que yo. En un pueblo pequeño, siempre me estaban comparando con él. Pero él era un verdadero desastre, mientras que yo tenía esa energía de hija mayor, incluso a una edad tan temprana. Cuando tenía alrededor de 7 años, me llamaron a su sesión de terapia junto con mis papás. La terapeuta nos dijo que todas esas comparaciones estaban dañándolo y que yo debía dejar de hacerlo. Recuerdo que me sentí muy confundida, porque yo no era la que hacía esos juicios. Miré a mi mamá y la vi concentrada en sus manos, en su regazo, entonces decidí que debían tener razón. Así que nunca más volví a reconocer ninguno de mis logros. Hasta el día de hoy, el reconocimiento público me incomoda físicamente. Cuando cumplí 35 años, mi hermano salió como mi hermana, y lo primero que pensé fue, yo no era el problema. A los 40, a través de la terapia, comprendí que lo que mis padres me hicieron fue realmente dañino. Ahora tengo muy poco contacto con ellos. Casi al final de la secundaria, recuerdo algo que me pasó cuando tenía solo 6 años. Estaba en una clase de ballet y un niño, sin pensarlo, me hizo un gesto obsceno. Le pregunté a mi mamá qué significaba eso y ella, con su tono serio, me dijo que si levantabas el dedo del medio, señalabas que odiabas a Dios. Pasaron unos 11 o 12 años, y en una conversación con mi mamá le mencioné que en clase los chicos se la pasaban haciéndose ese gesto. Ella, con su típica ironía, soltó una risa y me dijo, vaya, parece que realmente odian a Dios. Se rió tanto que casi pierde el control del auto. Cuando era niño, mi papá me contaba sobre un animal llamado Gouger de ladera. La historia decía que vivía en los costados de las montañas y que tenía las patas más cortas de un lado, lo que le permitía mantenerse en pie de una manera bastante peculiar. Conforme fui creciendo, esta historia salió en muchas conversaciones y, honestamente, nunca la cuestioné. Pero un día, en mis 20 y tantos, algo hizo clic en mi cabeza y le pregunté, ¿qué pasa cuando quiere cambiar de dirección? No puedo describir lo que vi en su cara, creo que casi se orina de la risa. Resulta que todo esto es un tipo de cuento de hadas francés, ¿te imaginas? Toda mi vida creyendo en un animal tan raro. Desde los 17 años he estado lidiando con estrés postraumático. Ahora que estoy cerca de los 40, me doy cuenta de que esto no es algo exclusivo de los militares en servicio activo. A una edad bien temprana, pasé por experiencias aterradoras y, la verdad, no entendía nada sobre la salud mental. Durante mucho tiempo, pensé que simplemente era así como funcionaba mi cerebro, así que seguí adelante, empujándome a mí mismo sin detenerme a considerar qué estaba pasando. Pero todo cambió en mis 30, cuando enfrenté más experiencias aterradoras que finalmente me llevaron a un punto de quiebre. En ese momento, alguien me sugirió que hablara con un profesional, y cuánta razón tenía. Ahora, al mirar hacia atrás, es tan evidente que mi respuesta al estrés estaba relacionada con el trauma extremo que había vivido. Nunca imaginé que buscar ayuda podría ser un paso tan transformador. A veces sientes que algo no está bien, pero no sabes por qué. Ojalá hubiera tomado esa decisión antes. La salud mental es fundamental y merece toda nuestra atención. Solo las mujeres entenderán esto, pero yo tenía 35 años cuando me di cuenta de que no se deben desechar los tampones por el inodoro. Siempre pensé que cuando decían que no los tirara allí, se referían a la parte de cartón que está afuera, y yo siempre pensaba, obvio, eso arruinaría la plomería. Resulta que la parte más delicada que está dentro de ti, también se supone que no debe ir al inodoro. He estado afectando la plomería local durante los últimos 25 años.
Me he convertido en una ferviente defensora contra cualquier persona que sugiera que los baños de mujeres son más difíciles de mantener que los de hombres. O sea, claro, si nos preparan el espacio de manera adecuada, entonces podemos ser igualmente ordenadas. Intenta sacar un pequeño cilindro de algodón, envolverlo en papel higiénico y encontrar un recipiente de desechos que siempre parece estar roto sin ensuciarte en el proceso. Es casi imposible. ¿Alguna vez te has sentido mareado al levantarte? Un día, decidí hablar con mi doctora sobre eso. Le conté que cada vez que me pongo de pie, siento que todo se me nubla. Me preguntó si alguna vez me había desmayado y, con total seguridad, le dije que no. Pero al describirle lo que pasaba, que mi vista se oscurece, que oigo un zumbido en los oídos, que mi corazón late como si fuera a salirse del pecho y que mi cuerpo se siente pesado, sentí una tensión en el aire. Fueron unos segundos de silencio incomodísimo. Su mirada me decía que había algo más. Finalmente me dijo, eso es desmayarse. Estás desmayándote cada vez que te pones de pie. Yo, un poco en shock, le respondí que siempre pensé que desmayarse era tan solo caer al suelo. Y ella, con una calidez reveladora, aclaró, no necesariamente. Fue en ese momento, a mis 26 años, cuando entendí lo que realmente significaba desmayarse. Resulta que tengo síndrome de taquicardia postural ortostática, mejor conocido como POT. Nunca imaginé que una simple sensación al levantarme podría tener un nombre y una razón detrás. La vida puede ser confusa, ¿no? A veces solo hace falta hablar para ver lo que realmente está sucediendo. Crecí pensando que, al llegar a los 18 años, iba a ser recibido en la adultez de una manera especial, como si existiera un libro de adultos que detallara cómo debería vivir mis días, con instrucciones precisas sobre cómo vivir. Pero descubrí que no hay tal libro, no hay un cómo. Tienes un inmenso poder sobre tu vida. Vivir es algo que tú haces. Tienes experiencias porque las estás viviendo, no es que simplemente te pasen. Mientras escribía eso, noté cómo el sol comenzaba a ocultarse, así que decidí salir a caminar escuchando algo de música. Solo tengo un atardecer cada día, así que decidí ir y vivir ese atardecer. Era mi segundo año de secundaria en los 80s. Estaba hablando por teléfono con una chica popular y hermosa, a quien realmente no conocía bien porque no teníamos clases en común. La conversación comenzó de forma coqueta y poco a poco se volvió bastante explícita. Al día siguiente, emocionado, le conté a mi mejor amigo que yo y esa chica habíamos tenido un encuentro íntimo la noche anterior. La noticia se esparció rápidamente y, en cuestión de horas, ella ya estaba buscándome por todo el campus para hacerme pagar por lo que había dicho. Estaba tan enojada que sus ojos se veían como los de Miss Piggy justo antes de entrar en acción. Sin embargo, en menos de 20 minutos, la tensión se rompió y terminó rodando por el suelo de la risa al darse cuenta de que yo acababa de aprender una lección valiosa sobre el vocabulario de adultos. Aún somos mejores amigos y, de vez en cuando, ese momento surge en la conversación, siempre con una sonrisa. ¿Alguna vez has sentido esa inquietud de no hacer algo bien, incluso en lo más básico? Bueno, déjame contarte lo que me pasó cuando entré a la universidad. Era un día cualquiera y yo, un estudiante de primer año, vivía en los dormitorios. La verdad es que me sentía un poco inseguro sobre algo que a muchos les parecería trivial: la manera de limpiarme después de ir al baño. Tenía este miedo absurdo de que alguien descubriera que no lo hacía correctamente y que se burlaran de mí. Imagina la escena. Todos en el pasillo, riéndose de mí por no saber cómo limpiarme. Así que, en un intento desesperado por evitar esa vergüenza, manejé la situación a mi manera. Empecé a investigar y cometer errores hasta que un día, de casualidad, descubrí una forma muy efectiva de limpiarme. Y adivina qué, dejé de oler mal. A veces, la vida te enseña lecciones raras de formas inesperadas, ¿verdad? Todo esto solo porque nadie se tomó el tiempo para explicarme lo básico. Y el miedo a la vergüenza me obligó a encontrar una solución por mi cuenta. ¡Qué loco!, ¿no? Cuando era niño, mi mamá me contó que si tiraba de la palanca de la alarma de incendios, me marcarían con una tinta especial para que los bomberos supieran quién había sido. Esa idea me hizo mantenerme alejado de cualquier travesura de ese tipo. Avancemos rápido hasta que tenía 26 años. Estaba en la universidad de posgrado y, casualmente, me encontraba presente durante un simulacro de incendio. Me preguntaron si quería accionar la palanca. Yo respondí de inmediato que no, porque llevaba puesta una camisa nueva que no quería arruinar. Me miraron como si tuviera 3 cabezas. Después de descubrir la verdad, todos nos reímos a carcajadas. Llamé a mis padres de inmediato para contarles la historia. Se estaban riendo a carcajadas, disfrutando de la situación. Edita actualización. Resulta que hay un fondo de verdad en todo esto.
Gracias a quienes me informaron que existe una forma de tinta UV, mi mamá se imaginó una tinta negra, como una especie de chorro que saldría a aguar, como si fuera una pistola de agua. Me alegra que tantos puedan identificarse con esto y solo asegúrate de que, pase lo que pase, no enciendas la luz del techo en la parte trasera del auto porque eso es ilegal y la policía te detendrá seguramente. Cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, mi papá fue a ayudar a mi abuelo a sacar un marsupial que había encontrado sin vida en la cochera. Yo lo seguí, ya que no tenía nada mejor que hacer en ese momento. Ellos sacaron al marsupial del taller y lo llevaron a la basura. En ese instante, una profunda tristeza me invadió, ya que pensé que el marsupial merecía un adiós más digno. Mi papá, intentando consolarme, me dijo que los recolectores de basura se encontrarían con el marsupial, lo enterrarían y ofrecerían una pequeña oración en su memoria. Para mí, eso fue suficiente y decidí entrar a la casa a disfrutar de unas galletas con mi abuela. Pasaron los años y fue a los 26 cuando realmente comprendí que esos recolectores no ofrecían tal servicio. Cuando tenía unos 6 años, decidimos añadir una mascota a nuestra familia y llegó a nuestras vidas un hámster al que le pusimos de nombre Dick. Era un verdadero escapista, con un espíritu aventurero que no dudaba en lanzarse desde lo más alto de su hogar de 3 niveles. Su comportamiento inquieto nos llevó a una visita al veterinario, donde nos sorprendieron revelándonos que en realidad Dick era hembra. Todos nos reímos de la situación, pero decidimos conservar el nombre Dick, sin prejuicios en nuestra casa. Pasaron un par de años y un día notamos unas protuberancias inusuales en la pancita de Dick, así que tuvimos que llevarlo nuevamente al veterinario. Al final, resultó que esos bultos eran características de un macho, así que, al parecer, Dick había sido un caballero desde el principio. No fue sino hasta 30 años después que mi mamá, de manera casual, mencionó en una conversación que en realidad Dick eran 3 hámsters diferentes que habían ido reemplazando cada vez que uno de ellos fallecía. Y yo ahí, pensando durante 3 décadas que había tenido un hámster con una longevidad extraordinaria, incluso creía que había llegado a los 6 años antes de partir por última vez. Supongo que mi mamá finalmente pensó que a los 12 años ya podía entender el concepto de la pérdida. Mis abuelos eran hijos de inmigrantes y se criaron en un ambiente lleno de la cultura y el idioma de sus padres. Cuando crecieron, les costó mucho integrarse porque apenas hablaban inglés y no conocían las costumbres estadounidenses. Así que decidieron hablar solo inglés y criar a mis padres de la manera más americana posible, sin enseñarles los idiomas que ellos mismos hablaban. Por eso, yo crecí hablando solo inglés. De vez en cuando, mis padres soltaban alguna frase en el idioma que habían aprendido, pero solo me decían que era un lenguaje distinto que hablaban mis abuelos y que se había perdido con el tiempo. Durante mi infancia, en la escuela primaria y secundaria, yo decía ciertas palabras y mis compañeros o maestros me miraban raro, hasta que tenía que aclarar lo que quería decir. Pensaban que estaba pronunciando mal o que me había trabado. Esto me pasó con frecuencia a lo largo de mi vida. Inclusive mi pareja a veces me preguntaba qué significaba eso, pero concluía que simplemente estaba usando un sinónimo poco común en inglés. Ahora, en mis 20 y tantos, me encontraba en un supermercado étnico y escuché a una madre hablando con su hijo en polaco. Luego, otra pareja estaba hablando en checo, creo. Me quedé en shock al oír algunas palabras que he estado usando durante toda mi vida. Esas mismas palabras que he dicho toda mi vida convencido de que eran inglés, frente a amigos, compañeros de trabajo e incluso extraños. Resulta que mis padres nunca me aclararon que esas pocas palabras en polaco y checo que habían escuchado de mis abuelos no eran inglés. Además, ni siquiera las pronunciaba correctamente en su idioma original, más bien, las destrozaba completamente. No era de extrañar que la gente me mirara como si tuviera 2 cabezas. Cringe total al darme cuenta de que he estado hablando un tipo de gibberish con total confianza en frente de desconocidos. Cuando estaba en la banda de la secundaria, a veces hacíamos lavados de autos como parte de una recaudación de fondos. Yo llegaba con mis pantalones cortos y mi top de bikini, lista para lavar autos. Pero cada vez me enviaban al camellón de la calle a sostener el letrero y hacer publicidad. Recuerden, esto era en los 80, así que no había redes sociales, nunca lavé un solo auto. Ya en mi treintena, pasé por uno de esos lavados de autos y tuve una epifanía. En la secundaria usaba bratalla DD. Por supuesto, yo era la que mandaban a sostener el letrero. No sé por qué no me había dado cuenta antes. Le conté a una de mis mejores amigas de la secundaria sobre esta revelación, y se puso a reír. Siempre he sido un poco despistada.
Les cuento que a mis 28 años me enamoré de una canadiense que conocí en Estados Unidos. Su papá, que era un genio en la cocina, me invitó a cenar para que pudiera conocerlo a él y a su familia cuando fui a Canadá por primera vez, con una chispa de picardía en los ojos, que llegaría a querer mucho a lo largo de los años y que lamentablemente extraño desde su partida. Me preguntó si quería un poco de pan. Yo, educadamente, acepté y él me indicó la hogaza que estaba sobre la mesa. Bueno, ¿puedes cortarnos un par de rebanadas, por favor? Lo que él sabía, y yo no, era que el pan americano y el canadiense son muy diferentes. Para empezar, el pan en Estados Unidos suele tener azúcar como primer ingrediente y en grandes cantidades. Recuerdo que cuando mi esposa lo probó por primera vez, no podía dejar de reírse de lo asqueroso que le parecía. Jaja. En cambio, mi futuro suegro y el resto de la familia, como es más común allí, preferían una baguette fresca. Yo, por supuesto, no tenía idea de cómo cortarla. Mi futuro suegro, mi cuñado, el tío, todos se divirtieron mucho con mi intento de hacerlo y, querido cielo, la tenía puesta al revés. Pero fue todo en buen humor, incluso yo podía reírme de mí mismo, y como siempre lo hacía, mi suegro me mostró la manera correcta de hacer las cosas. Esa fue su forma de darme la bienvenida a la familia. Era un verdadero maestro de las bromas. Mi papá era del Caribe y tenía un montón de refranes que a veces no entendíamos del todo. Cuando nos pasábamos de la hora de dormir, él gritaba: «El pollo María, el halcón está cerca». Desde pequeño, me imaginaba a esta mujer voladora que parecía un ave, que nos iba a llevar si no nos dormíamos. Y de alguna manera, también la asocié con el pollo halcón de un personaje de dibujos animados llamado Foghorn Leghorn. Así que, a pesar del miedo, me hacía reír imaginarlo. Mis hermanos tenían una imagen un poco parecida en su mente. Después de que él falleció, mientras charlaba con unos familiares en el funeral, descubrí que en realidad él decía: «El pollo feliz, el halcón está cerca». No pude evitar reírme mientras les contaba a mis hermanos que simplemente era otra de sus muchas frases sobre pollos. No son manchas de orina las que hay en esos colchones tirados afuera. Mi entonces novio literalmente paró el auto y se quedó mirándome con incredulidad cuando vi un colchón al costado de la carretera y me pregunté en voz alta cómo es que tanta gente aparentemente tiene problemas de incontinencia. Él me dijo: «Pero eso no es orina». Y se quedó ahí, parpadeando como un bobo durante unos 30 segundos. Después, me acarició la cabeza y soltó un «Au, qué linda eres». Así que, para no quedarme atrás, le di un puñetazo en el brazo. En fin, ahora estamos casados. No todos los adultos hacen doble nudo en sus zapatos. Siempre había creído que nos enseñaban a hacer el doble nudo de niños para prepararnos para las penas y alegrías de usar zapatos en la adultez. Pero no, he estado viviendo una gran mentira y soy de los pocos adultos que todavía hace doble nudo. Está claro que la gran industria de los pasadores ha estado promoviendo su agenda anti-doble nudo. ¿Qué pasaría si tienes un nudo simple flojo? ¿O si tus agujetas se quedan enganchadas en algo? ¿Con qué frecuencia los adultos tenemos que atarnos los zapatos? Sigo teniendo tantas preguntas, pero me niego a cambiar y seguiré luchando la buena batalla por todos mis compañeros con nudos dobles. No hoy, gran industria de los pasadores. Este último año me cayó el 20 sobre algo que no había reflexionado antes. La razón por la que mi mamá no puede recordar haber tenido tuberculosis y haber sido tratada con antibióticos junto a mi padrastro cuando éramos niños es porque, en realidad, probablemente no estaban siendo atendidos por eso. Más bien, lo más probable es que lidiaban con una enfermedad de transmisión íntima que compartían. Mi hermana y yo recordamos claramente que, cuando preguntamos por qué ambos tenían la misma receta de su doctor, nos dijeron que era por tuberculosis. ¡Qué sorprendente revelación!, ¿no? Este relato ocurrió hace aproximadamente 2 semanas y tengo 38 años. Uno pensaría que haber sido evaluado en la infancia y formar parte del, cito textualmente, programa de dotados y talentos, con un currículo adicional completamente diferente en la escuela, debería haberme dado alguna pista. Pero no. También tengo neurodivergencia TDAH, de la variedad intensa, que me llevaría a ser expulsada del programa de tal y me devolverían a la clase regular. Imagínate, me decían que era perturbadora. Y además también era un poco sarcástica. Ahora recién me enteré de lo que significa doblemente excepcional, es decir, ser neurodivergente o tener una dificultad de aprendizaje junto con la giftedness, o un alto coeficiente intelectual más creatividad, ¿quién lo sabía? Fue como si de repente todas estas piezas encajaran, explicando tanto de mí, llamémoslo, peculiaridad.
Vale, tengo que contarles algo un poco vergonzoso pero muy divertido. Resulta que siempre tuve claro que oral y anal son dos palabras completamente diferentes. Eso lo sabía desde el principio, pero aquí viene lo bueno. Cada vez que escuchaba la palabra oral, mi cerebro hacía un curioso juego de palabras y sin querer la autocorrigía a anal. Así que, por ejemplo, cuando alguien decía tomo mi medicina por vía oral, yo pensaba, bueno, cada quien tiene sus métodos raros, así que, ¿hay que tomarla por el otro lado? En lugar de escuchar lo que realmente decían, mi mente interpretaba tomo mi medicina anualmente. ¿A poco no sonaría parecido? No fue hasta la semana pasada que, al leer la frase en un papel, me di cuenta del verdadero significado. Fue como si me dieran un pequeño golpe de realidad. Y creo que esa confusión me va a acompañar un buen rato. Cuando tenía 18 años hice algo que hoy me hace reír, pero en ese momento lo creí completamente normal. Iba de Miami a Buenos Aires a visitar a mi familia, y pensé que solo tenía que acercarme a la gente de la puerta y pedir un asiento en primera clase. Así que lo intenté con toda la inocencia del mundo. Hola, disculpe, ¿podría sentarme en primera clase por favor? El tipo me miró como si tuviera 3 cabezas. Después de un momento de sorpresa, me dijo, espera un segundo, y se metió al avión, regresó, sonriendo, y me dijo, listo, te tengo en el Mosjun Roa, junto a la ventana. No podía creerlo. Le agradecí y me senté, pensando, sí, soy un adulto, así es como funciona. Pero todo cambió cuando llegué a Buenos Aires. Mi papá estaba furioso, chequeando sus cuentas. Él pensaba que le habían cobrado algo, y yo, inocente, le dije, pero papá, así es como funciona, solo les pides. Él, claramente confundido, me contestó, eso no es como funciona. Desde entonces, nunca más he vuelto a hacer algo así. ¡Qué locura! Hace un tiempo, cuando estaba en la universidad, un poco antes de llegar a los 30, mi compañera de cuarto se quedó sin detergente para la ropa, así que le ofrecí el mío. Le pasé el envase de suavizante Downy y la vi mirarlo con cara de confusión. Me preguntó si tenía detergente de verdad y yo le respondí que sí, que lo tenía en sus manos. Entonces me di cuenta de que el suavizante y el detergente no son lo mismo. Crecí viendo que mi mamá siempre compraba el detergente con suavizante. Así que cuando llegó mi turno de ir al supermercado, solo buscaba lo que fuera barato y oliera bien. Y así fue como pasé casi 3 años en la universidad lavando mi ropa solo con suavizante. Aún hoy en día, más de 10 años después, seguimos riéndonos de esa anécdota. ¿Quién lo diría, eh? Acabo de cumplir 26 años y, la verdad, he tenido que enfrentar una realidad bastante dura. Mis 2 relaciones más importantes, tanto de amistad como románticas, eran bastante unilaterales. Durante mucho tiempo, pensé que era lo normal y acepté cómo me trataban. Mi consejo es simple. Si algo no se siente bien o te duele, vale la pena tomarte un momento para sentarte con esa sensación y preguntarte por qué. Curiosamente, hablar con un chatbot me ayudó a aclarar todo esto. Así que, si alguna vez te sientes así, no lo ignores. Escucha a tu intuición, a veces tiene más verdad de la que creemos.